Ella es Itzia Belaustegui-Goitia. Hola Itzia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana, muchísimas gracias. Qué gusto volver a estar en contacto y conectar. Venga. Oye, a ver, voy a ir directo al inicio. Tu vida profesional empezó en empresas, en estabilidad, con retos, sí, porque además te gusta el ácido de los números y lo financiero, pero de pronto una ida a un salón de belleza, si no mal recuerdo, cambiaría ese piso firme por las tierras movedizas de emprender. Cuéntame esa transición y ese momento en el que decides dar ese salto al vacío. Pues mira, te diría que yo desde chica siempre supe que quería poner mi negocio. Y esa fue una de las razones por las cuales empecé mi carrera laboral como voluntaria en Endeavor. A mí me apasiona muchísimo justo pues, la pasión de los emprendedores, este propósito de trabajar por cambiar al mundo y mejorar al mundo. Y me considero una de las personas que le llenan trabajar con ese sentido, ¿no? Entonces, siempre habiendo sabido que yo quería poner mi propio negocio, tuve un curso de carrera profesional en diversos lugares que me dieron una complementariedad. Entonces, trabajé en empresas privadas, trabajé en el gobierno, trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores y trabajé en un fondo. Y luego trabajé en esta organización, ¿no? Endeavor, que apoya y fomenta a los emprendedores a ayudarle y proveerle de recursos para poder llegar a sus objetivos, sabiendo que nosotros como emprendedores o los emprendedores en general nunca son expertos de lo que hacen y se tienen que hacer de super equipos para lograrlo, ¿no? Entonces, empecé justamente con muy claro que yo siempre quería tener mi propio negocio y traté de que mi carrera profesional se alimentara de estas visiones complementarias, siempre dentro del punto de vista pues, de negocio, de cómo resolver y cómo proponer soluciones a temas particulares, ¿no? Entonces, siempre desde un punto de vista como de diagnóstico, análisis y luego ejecución y acción, ¿no? Y ese encuentro con Lucía, ese momento en que dices, ah, mira, este puede ser, o sea, esta puede ser una oportunidad de empezar mi negocio. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué detectaste en esa ecuación, en esa conversación que dijiste, ay, mira, como que los puntos se unen? Yo creo que para poner tu negocio tienen que suceder muchas cosas en ese momento, en donde una muy importante es el timing de tu vida, ¿no? Entonces, yo te diría que en timing de mi vida, yo ya había coqueteado con la idea 3 veces antes de estudiar qué negocio iba a poner. Entonces, mi esposo y yo veíamos que sí íbamos a poner restaurantes, que sí íbamos a poner hoteles, que sí íbamos a poner, ¿no? Entonces, como que yo ya estaba en la búsqueda, igual mi esposo y yo sabíamos que podíamos ser complementarios y trabajar juntos, entonces como que indagábamos y lo platicábamos y nos causaba mucha emoción. Entonces yo ya venía con esa, pues, o sea, ya estaba lista, o sea, me faltaba nada más como que el empujón. Y no había ninguna de las propuestas anteriores que yo dijera, esto es realmente diferencial o innovador, ¿no? O sea, poner un restaurante pues, de comida green, ahorita ya hay muchos, pero igual no me parece tan innovador. Yo considero pues, que es más un business as usual, ¿no? Y cuando Lu me platicó lo que tenía en mente y cómo ella intercambiaba ropa con sus amigas y tal, me di cuenta que no existía, ¿no? Ningún servicio justamente para esa necesidad insatisfecha. O sea, hoy en día hay restaurantes que satisfacen, ¿no? el hambre, pero no había en ese momento ninguna empresa, plataforma que te permitiera monetizar pues lo que hubieras invertido y con eso volver a comprar de una forma más accesible. Entonces, siendo usuaria tanto de la necesidad de comprar como la necesidad de vender, me pareció que el intercambio de ropa hoy en día mostraba una necesidad insatisfecha, pero que no forzosamente resolvía toda la ecuación porque no había dinero de por medio, ¿no? Entonces, cuando ella me platicó eso y empezamos a indagar en qué podía solucionar esa necesidad insatisfecha,
es que ideamos un modelo de negocio juntas, ¿no? Y entonces, pues nos volcamos a ver cómo le hacían otras empresas en otros mercados y nosotros diseñamos nuestro propio servicio. O sea, si te fijas, hoy en día, digo, en México y Latinoamérica no había ninguna empresa como la nuestra, pero también te diría que nuestro diseño y nuestro modelo de negocio está totalmente construido para Latinoamérica. O sea, no copiamos a nadie, lo diseñamos nosotros. Entonces, como que fue entender esa necesidad de escuchar a Lucía dentro de un fenómeno que ya sucedía, extrapolarlo a la necesidad de todas las mujeres y verle el potencial de negocio, ¿no? El 50% somos mujeres. En ese momento pensábamos que nada más las mujeres podíamos ser prospectos, pero pues, cada vez hay más hombres. Y también nos dimos cuenta que no se limita nada más a los amantes de la moda, sino que también son aquellas personas pues, que en su vida diaria, ¿no? Le quisieran dar circularidad a sus closets. Hay un componente social, entonces como que muchas cosas conjugaban que a mí me apasiona, o sea, me apasiona trabajar para mejorar el planeta. Tiene un componente medioambiental brutal, o sea, la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial. Entonces, cuando te das cuenta de que puedes revolucionar eso y cambiar la forma en que consumes, el pensamiento de las personas, la circularidad o la ciclicidad de los objetos, pues integrar a personas a través de una comunidad social y le metes tecnología, bueno, o sea, es apasionante todo lo que sucede en una empresa. O sea, tú la verás y dirás, bueno, es una empresa de servicio que le da un servicio a clientes, pero detrás hay un sinfín de cosas innovadoras, de tecnologías disruptivas, de nuevos modelos de trabajo, ¿no? O sea, hay tanto detrás que es apasionante porque es novedoso, y trabajas mucho para el servicio de la gente y eso deja mucho, ¿no? O sea, saber que trabajas para alguien más, para mejorarle la vida a alguien más, es muy fulfilling. Y para quien no conoce, Troquer es justamente esta plataforma que compra y vende accesorios, ropa, para darle un segundo uso, una segunda vida, que están en, por supuesto, muy bien, muy buen estado y que fomenta esta economía circular. Ahora, todo esto que mencionas, apasionante, este antes y después del mundo tocado por Troquer, cuéntame la expectativa versus la realidad. ¿Qué es lo que pensabas que te iba a dar emprender y qué sí se cumplió y qué expectativa murió tremendamente? Uf, mira, yo soy muy ambiciosa, o sea, soy muy ambiciosa, soy exigente, no te diría estricta, pero como que sí, yo casi que trabajo para cumplir metas, o sea, como que estoy todo el tiempo queriendo lograr un acontecimiento, trabajar para un logro, para una acción, y, y entonces, pues el haber fundado Troquer es la experiencia más enriquecedora en todos los planos, en todos, que te puedes imaginar. Entonces, ¿qué expectativa se cumplió? Se cumplió la expectativa de la autorrealización. Yo te diría que si bien me cuesta muchísimo trabajo, o sea, fundar tu propia empresa, y lo hablo con todas las personas en mi medio, no es nada fácil, o sea, el medio no es fácil, emprender no es fácil, ser mujer en un medio de emprendedurismo no es fácil, pero todos esos retos pues te estimulan, ¿no? Y entonces, ¿qué se cumplió en la expectativa? La estimulación, la autorrealización, el reto, el proponerte algo que te cueste trabajo, o sea, todo eso se ha logrado. También se ha logrado el cambiar la forma de consumo. Entonces, a mí me da muchísimo orgullo y mucha retribución cuando personas en México, personas en otros países le dan un lugar relevante a Troquer en cuanto a posicionamiento de mercado, en cuanto a propuesta de negocio, en cuanto a propuesta de servicio. También le dan su peso en cuanto a lo insightful que ha sido, ¿no? El colocarnos en objetos de calidad, en un, cada vez nos lo están validando más porque el fast fashion, ¿no? Porque ya el resto del mundo,
varias más personas que antes están entendiendo que primero, comprar segunda mano es más inteligente y segundo, que la moda de calidad dura más. Y entonces justo a la que hay que combatir es la moda del fast fashion, ¿no? Entonces también nos están validando ciertas cosas. Entonces de pronto validar que tu idea fue innovadora hace 8 años, pero que de pronto el mercado está yendo para allá. Entonces también esa expectativa es increíble de validar que tuviste una buena idea, que te adelantaste al mercado y que ahora estás posicionado en el lugar correcto, en el momento correcto, con el talento, el conocimiento y el know-how, ¿no? Adecuado. Entonces, ¿no? Muchas cosas se han cumplido, o sea, en cuanto al propósito de la empresa, el reconocimiento del mercado, el desarrollo profesional y lo que conlleva en mi día a día, que no se ha logrado, o yo te diría que me ha sorprendido, pues me ha sorprendido mucho el trabajo que se requiere. O sea, realmente es, no voy a decir sobrehumano, casi, casi. O sea, mi familia lo padece todos los días, ¿no? O sea, mi familia es la que más padece que yo elija ser emprendedora porque es menos tiempo para ellos, es dificultad para mí, o sea, me ven pasándola difícil, ¿no? O sea, en los momentos difíciles han estado ahí todo el tiempo. Entonces, yo te diría que eso me ha sorprendido. También me ha sorprendido lo difícil que es, ¿no? O transmitir una idea y comunicarle a una idea a una persona y dejar o tener la paciencia suficiente para que poco a poco vayan digiriéndola, ¿no? O sea, como que te frustra el hecho de que no estás logrando hacer que el resto del mundo se dé cuenta de lo que tú traes ahí. Es comunicar eso, es como, no, 8 años después digo, ahora me entienden, pero hay que tener la ¿no? Hay que tener la paciencia de que la cultura y la sociedad vaya de acuerdo a lo que tú tenías en la cabeza. Entonces, eso yo soy paciente, entonces tener esa paciencia del curso natural de las cosas me ha costado mucho trabajo. Y también, que también me ha sorprendido y me ha costado trabajo es el formar equipos pues multidisciplinarios, ¿no? O sea, complementarios, pero también de personas más millennials, ¿no? Entonces yo trabajaba en empresas en donde pues estaba como, o sea, el formato de trabajo es otro formato de trabajo a mi organización. O sea, definitivamente, como yo trabajé en todas las demás organizaciones, sin duda no es la forma en como a los millennials y como a los centennials les gusta trabajar, ¿no? Entonces también te tienes que adaptar a nuevas formas de trabajo, ¿no? Muchos retos, Ana, me puedo pasar horas. Que justo me dejas en mi siguiente pregunta que iba hacia cambio y adaptación. Y me río porque algo que para mí también ha sido un reto es alinear al equipo conforme creces, maduras y cambias, ¿no? Y hay muchas realidades aquí. No todo tu equipo es para siempre y para cada una de las etapas para lo que no lo necesitas. La empresa cambia y las velocidades de reacción también a veces son más lentas de las que necesitarías que fueran. Y me topo a veces también con resistencias. Y es que es esta dualidad, porque traes personas inteligentes para que cuestionen, pero cuando cuestionan de más y necean, ¿no? Es como desgastante. Y hay veces que llevas más tiempo invertido en vender esta idea hacia adentro que hacia afuera. Y es como bien frustrante y lo acabas de mencionar. Entonces cuéntame, o sea, ¿has tenido momentos en el que tu equipo no te la compra? No, pero impresionante. O sea, le acabas de dar al clavo. Yo creo que las cosas, o sea, eso de la parte del entendimiento va hacia afuera y hacia adentro. O sea, es también, es cómo comunicas, cómo transmites, cómo le haces ver al otro lo que tú estás viendo, luego cómo trazas necesitas de la otra persona, o sea, quieres que tu equipo lo entienda, ¿no? O sea, primero que te compren la idea, o sea, que estén totalmente un buy-in 100% de que tu idea es lo que has to go forward, ¿no? Luego,
luego en el Inter, pues que vean el impacto y entonces las expectativas tienen que estar relativamente similares en cuanto a metas, en cuanto a objetivos y luego cómo trazas el camino para llegar hacia allá. Tú necesitas que tu equipo esté ahí, pero también te ayude a trazar el camino. Entonces, es súper, súper frustrante porque por una parte no estás logrando comunicar la visión que tienes y el impacto que tú le ves. Y lo segundo es que no puedes avanzar sin ellos, no solo porque pudieran llegar a tener una resistencia, sino porque no puedes trazar el camino sin ellos, ¿no? O sea, necesitas de sus aptitudes para trazar el camino. Entonces, para mí, yo te diría que es de las cosas más difíciles. Me ha pasado de todo, me ha pasado que hemos traído a personas que son más junior y entonces tienes que caminar más de la mano con ellos y se vuelve, te dicen que sí, pero no tienen las herramientas para trazar el camino tan rápido como quisieras. Y luego hay quienes son mucho más senior y traen su propia experiencia y entonces es un no, ¿no? Así como, pues en mi experiencia, eso no jala o eso está fuera de la caja, no podemos hacer eso o eso está totalmente desvirtuado, ¿no? Y de pronto dices, es que no lo puedo creer, o sea, ¿cómo voy a hacerle cambiar la mentalidad a la persona que traje? La traje porque traía experiencia y porque traía, ¿no? O sea, como institucionalidad, pero de pronto esa institucionalidad te está costando y se está volviendo un freno. Y hay veces hasta que dudas de ti, ¿no? O sea, no te hacen dudar de ti. O sea, es como de mierda, güey, ¿no? O sea, tal vez sí yo estoy mal, porque hay que mantenernos como humildes, ¿no? Y escuchar y tal, pero de pronto es, no, 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 es que algo me dice que no. Y es como muy frustrante esa parte en donde empiezas también inclusive a dudar de ti. No, 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 totalmente. Eres muy, muy perceptiva en cuanto a lo que detectas en tu persona, porque sí, yo hasta ahorita te diría que un año después me estoy dando cuenta que me dejé llevar. O sea, que en su momento no supe o sea, no supe detectar que ahí estaba viendo un cambio de rumbo y que yo en ese momento tenía que haber levantado la mano para que ese cambio de rumbo no se diera. Entonces, si tú eres lo suficientemente perceptiva para darte cuenta que está habiendo un cambio de rumbo y levantar la mano en ese cambio de rumbo, pues ya vas de gane. Yo me di cuenta muy tarde y entonces ahora lo veo en retrospectiva y digo, chin, caray, en este momento es cuando, ¿no? O sea, me ha pasado tipo en 3 que he hecho la retrospectiva del año pasado y digo, aquí es en donde yo debería de haber levantado la mano en este aspecto, luego con esta otra persona en este aspecto, y de pronto, pues sí, te das cuenta que en ese momento o dudaste de ti o le diste mucho más crédito al otro, ¿no? O sea, yo creo que no sé a dónde atribuírselo, porque también pues tú traes a alguien al equipo para que confíes en la persona. Claro. Entonces, cuando dices, oye, bueno, a ver, vamos a hacer A o B y tú quieres A y la otra persona dice B, dices, bueno, pues por algo lo traje, le voy a dar este voto de confianza y entonces haces B y luego te das cuenta que B no resulta hacia el camino del objetivo deseado. Y entonces en retrospectiva dices, ahí como dices tú, mierda, o sea, ¿cómo llegué acá? O sea, ¿por qué le di tanta confianza y no cuestioné más, ¿no? Para llegar a eso. Y sí, yo te diría que también parte mucho del no ser tan firme o quizás aquí también me lo he cuestionado como decir, bueno, será un tema de metodología de trabajo en donde por disciplina nos tenemos que cuestionar el camino A y el camino B. O sea, ¿cómo le haces para que en esos momentos tomes una decisión, ¿no? Y entonces ya la toma de decisión se vuelve más difícil porque ya viviste una experiencia previa en donde tu sensei te dijo que era B y te das cuenta que B no resultó. Y entonces dices, ok, ¿cómo le hago para que a la próxima la metodología de toma de decisión sea la adecuada? ¿No? Entonces empiezas a meterte en cómo haces tu toma de decisión interna y luego cómo bajas esa toma de decisión. Y yo estoy en esas, ¿no? O sea, cambias a tu equipo y entonces de pronto tienes que cambiar tus metodologías de toma de decisión, quién tiene la decisión y quién no, con qué argumentos, con qué elementos. Yo aquí te diría, tú, o sea, también un poco, ¿cómo haces tú la toma de decisión? ¿Cómo la decides con tu equipo? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por qué sí se van y cuándo no se van? O sea, ¿cuándo dicen que sí y cuándo dicen que no? O sea, justo te lo pregunto porque tampoco es que tengamos la respuesta. Te voy a decir, justo
es un dolor que ahorita traigo en ciertas decisiones que digo, uff, y que me llevaba a mi siguiente pregunta de, tampoco quiero hacer una empresa tan burocrática. O sea, claro que hay procesos y claro que debe de haber, ¿no? Pero de pronto ahorita que hay como este eterno choque que todas las empresas tienen, ¿no? Entre ventas y operación. Y es como, o ventas y producción, ¿no? Que ventas es como, no, no tengo límites y venden pues todo, güey, hasta el calcetín de la abuela y de pronto es como, pero pues la abuela quiere su calcetín, güey, o sea, no se lo podemos arrebatar como lo hacemos, güey, ya lo vendí, ¿no? Y es como, ok, y está bien porque tú como dirección general tienes que incentivar que ventas llegue y supere sus metas, pero después tienes que entender si la capacidad instalada de operaciones va a cachar eso y es como mover todas las piezas al mismo tiempo. Entonces, para mí ha sido no quiero tatuar en piedra ningún proceso porque le quita agilidad a la compañía, pero ahorita como que sí estamos yéndonos a detalles de hasta inclusive en las juntas para ser eficientes. A ver, esta junta es informativa, es en donde estoy pidiendo tu opinión o es esto es lo que se va a hacer, ¿no? Y es como, es directiva. Como para también entender en qué momento las voces se escuchan o en qué momento ya se tomó una decisión. Y ahí trepamos, estoy teniendo un proyecto que inventamos que se llama Ciclos, en donde con uno de nuestros fellows justo estamos armando como esta parte de cómo vamos a hacer que la lluvia de ideas sea mucho más eficiente, porque de pronto todos opinan y decía, aquí no te contrataron para opinar, ¿sabes? O por tus creencias, perdón. Te contrataron por lo que sabes. Entonces, cuando opines, dilo desde una parte en donde sabes, no de lo que tú crees. Y entonces ya como que empiezas a tener discusiones como mucho más constructivas, ¿no? Pero justo estamos como en ese proceso y creo que lo que hemos aprendido es, hay momentos de opinar, hay momentos de lluvia de ideas y después las cabezas tomamos un poco el rumbo y decimos pros, cons, que con mis cabezas estoy como muy alineada y la mayoría además tienen acciones, entonces estamos construyendo hacia el mismo lugar y es, vámonos por acá. Y claro, nos podemos equivocar, pero al menos estamos dando una línea como que ya la pensamos en todas las esferas y es una apuesta en donde vamos para allá. Pero ahí es donde de pronto, si alguien se te desalinea, dices, chale, hijo, no, pues ya decidimos que vamos para acá, ¿qué hacemos? Y creo que aquí mi responderte con otra pregunta es, ¿cómo tú te mantienes una empresa ágil, pero en vías de institucionalización? Yo no sé cómo te fue a ti en la pandemia, pero la pandemia estuvo difícil, ¿no? O sea, fue un levanta tus antenas para entender qué está pasando y cambiar todo el curso de tus proyecciones, o sea, todo lo que tú ya conocías de tu negocio, tenías que ahora levantar las antenas para entender a dónde se había ido el cliente, qué quería el cliente, qué pedía, cómo respondías, cómo atendías, qué es oportuno, qué no. Entonces yo te diría que para mí la pandemia fue o sea, momento de impacto para cambiar y para ser más adaptable. Entonces, si ya éramos una empresa que teníamos que estar construidas en la adaptabilidad y en la flexibilidad, con la pandemia nos tuvimos que volver obligatoriamente más ágiles y más responsivos, ¿no? Yo creo que un poco respondiendo a lo que tú dices, cómo llevas a una organización así, es que sí creo que nos tenemos que ir a la referencia de cómo trabajan los equipos de tecnología. Y los equipos de tecnología trabajan como por pods, ¿no? Entonces hacen pequeños grupos entre ellos en donde hay complementariedad. Entonces hay ciertos equipos de troquer que trabajan por pods, es decir, que para la misión A, ¿no? Pones misiones, entonces nosotros tenemos ahorita tipo 4 misiones, y entonces para la misión 1 se integra de estas personas que en sus aptitudes y su experiencia son complementarias. Para la misión B haces lo mismo, ¿no? O sea, integras este equipo de trabajo con misiones complementarias. Y de pronto, pues estos tienen que trabajar por sprints, en donde se van proponiendo objetivos quincenales y van trabajando hacia esos objetivos quincenales y lo hacen en equipo, ¿no? Entonces tienen sesiones de trabajo. Entonces hay un tema pero estás organizado jerárquicamente por áreas, porque es en donde puedes ayudar a que el conocimiento técnico se desarrolle. Entonces, por decir,
una persona de finanzas trabaja en la misión A, pero digo, no es el caso de Troquer, pero en una empresa que fuera más grande tendría un jefe financiero, ¿no? En donde ese jefe financiero no va a ser responsable del proyecto de la misión A, pero le va a dar muchísimas tablas y mucha guía a cómo ir resolviendo los problemas. Entonces, hay como que tiene que haber una construcción organizacional en una doble vía. Una parte es la jerárquica, una parte es la técnica, y esa es la que te da ese sustento y esa como poder de profundidad. Pero luego está la de las misiones, que sería transversal, en donde tienes que trabajar transversalmente con las aptitudes o con las responsabilidades de otras personas para lograr un cometido en conjunto, ¿no? Entonces, yo diría, la organización en sí, o sea, la estructura organizacional, tiene que tener una doble visión en donde hay una estructura jerárquica y luego hay una estructura como por misiones. Entonces, esa para mí es el número uno. Después tienen que haber tiempos simultáneos de trabajo en la empresa. Entonces, todos tenemos que, o sea, somos como un barco, o sea, todos tenemos que ir con la misma ola, en la misma sintonía, sabiendo cuáles son los objetivos de las otras personas, estar pues, más o menos coordinados, sabiendo cuáles, o sea, si la misión A ahorita tiene prioridad, priorizar el tiempo del equipo para que la misión A salga, y de pronto la misión B se queda este sprint como en segundo plano, pero sí saber que como barco somos un barco que navegamos al mismo son y de pronto hay prioridades que van cambiando a lo largo de las olas, ¿no? Y de la marea. Pero pues no sé, si vas a América, pues tienes que saber que vas a América, pero de pronto pues no sé, los de la vela sacan la vela o de pronto los del motor sacan el motor, ¿me explico? Como que tienes que ir improvisando en ese momento, siempre sabiendo cuál es el fin anual o el fin último a lograr. Y luego el tema de bajar las metas, en donde que tú compartas una meta con el de al lado, también, ¿no? Alinea el hecho de que estamos todos en el mismo objetivo y que sepas por qué tu trabajo complementa y el trabajo de al lado complementa el tuyo, ¿no? O sea, ¿dónde está esa corresponsabilidad entre lo tuyo y lo del otro? No es como que, ay, tú llegas a tu KPI y el de al lado llega a su KPI, no, es como el tuyo y el suyo hacen un engrane para llegar al objetivo final. Entonces es como multifactorial cómo haces eso, ¿no? Y eso pero estoy como viendo la parte de las metodologías y la estructura de la organización. Y después está pues las tomas de decisiones en sí. ¿Cuánto tiempo te tomas? ¿Qué objetivos tienes que lograr? ¿A quiénes participas? ¿No? Están estas metodologías que se llaman RACI, ¿no? ¿A quién participas? ¿A quién informas? ¿A quién consultas? ¿En qué momento? ¿Por qué? Y eso yo creo que pues como directora tienes que entender en qué momento consultas a quién y cuánto tiempo le das, ¿no? Porque tú eres la que lo crea, ¿no? Oye, Itzia, cambiándonos un poquito de tema, algo que tratamos mucho de fomentar en Victoria 147 y que últimamente lo sumamos como a nuestro objetivo es esta búsqueda del valor consciente, ¿no? O sea, realmente que estemos fomentando empresas que no estén solo obsesionadas por crecer, sino por crear valor y valor consciente, ¿no? Y tengo dos preguntas a filosofiar contigo. Una es, justamente en este camino de treparnos o salirnos de esta rueda de rata de pronto en donde nos estamos separando y se crean más distancias porque quizás estamos orientados a producir como fin último, a crecer desmedidamente como único camino, que justamente vamos dejando de entregar valor porque estamos enfocados en el bottom line, ¿no? Tú hablas mucho de economía circular en lugar de economía lineal, pero aún así somos empresas y estamos motivadas por el crecimiento y por generar utilidades y por incentivar al consumidor en comprar. ¿Cómo guardas este balance de ni muy, muy, ni tan, tan y logras encontrar el interés de todos tus socios, tus clientes, tus propias expectativas y el bien común en el medio en que generes este valor consciente?
Pues qué bonito. Mira, yo te diría que en mi visión, y también creo que como ciclo de sociedad, nos hemos dado cuenta que el modelo actual, el que sea, ahorita lo vamos a definir cuál es, no es sostenible, ¿ok? Y no es sostenible porque está haciendo, eh, hay mucha desigualdad, ¿no? En el mundo. Y por lo tanto se crean pues enojos, guerras, fricciones, ¿no? También hay otro tema que es el medioambiental, y no es sostenible seguir extrayendo a la velocidad a la que estamos extrayendo, porque, o sea, cuando digo no es sostenible, es que tenemos recursos finitos que los estamos o que se regeneran, pero los estamos consumiendo a mucha mayor tasa que su regeneración. Entonces, tú no puedes tomar más agua de la que existe o de la que constantemente se regenera, porque en algún momento te vas a acabar el agua. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que si seguimos con el modelo actual, no es sostenible, ¿no? O sea, vamos a llegar a un fin. Entonces, uno de los mayores administradores de fondos a nivel mundial, que se llama BlackRock, lo que hace es que se da cuenta de esto y hace un llamado al mundo y dice, tenemos que cambiar el modelo de lo lineal a lo circular, porque si seguimos como esto, en vez de generar utilidades, vamos a perder un 30% de valor de lo que ya hoy en día generamos, porque nos estamos poniendo el pie a nosotros mismos. Entonces, ya existe una cuantificación, o sea, de que ya vimos que consumimos más de lo, o sea, consumimos más de lo que generamos, entonces va a llegar un punto en donde va a haber escasez bárbara. Ya lo vimos, ¿no? Hay estimaciones que para X años. Luego también, en términos de aquí entonces vamos a destruir valor, y eso lo dice BlackRock, ¿no? Creo que es el segundo a bordo de BlackRock, es muy verbal al respecto, y BlackRock tiene un mandato, ¿no? A que todas las empresas en donde trabaja tienen que tener economía, o sea, que les fondea, tienen que tener economía circular. Entonces ya es un tema, ya no es deseable, ya no es, ay, las mujeres son amorosas y por lo tanto le priorizan lo lindo y lo generoso y lo preocupante, ¿no? Ya no es un tema de género, ya es un tema de que nos estamos concientizando que es autodestructivo. Entonces, con ese, ¿no? Como con esa conciencia es darle peso. Ahora, ¿cómo me gusta a mí manejarlo? A mí me encanta pensar en que como responsable de una empresa tienes una visión de stakeholder capitalism, ¿ok? Y cuando hablas de stakeholder capitalism es que tienes muchos agentes involucrados en tu organización y trabajas para todos. O sea, es decir, te importa y te interesa que las personas que trabajan contigo estén felices, estén autorrealizadas, tengan un ingreso, se desarrollen, ¿no? Sea retador para ellos. Entonces, pues, te interesa mucho el colaborador, ¿no? Te interesa mucho tus clientes, pues al final tu colaborador puede estar muy feliz, pero si tu cliente está infeliz, pues no hay sostenibilidad. Igualmente pasa, pues a tu cliente tienes que satisfacerlo, o sea, te exige y pues tu colaborador se va a tener que rifar porque le va a tener que llevar la pizza a la mitad de la noche y no le va a caer muy bien, pero tienes que supeditar tus necesidades a las necesidades del otro. Luego está el inversionista, ¿no? El inversionista quiere que los empleados trabajen muchísimo, que los clientes generen mucho dinero y vendan mucho. Y luego está, ¿no? O sea, esos, ¿no? O sea, el colaborador, está el cliente, está el inversionista. Venimos, ¿no? De donde el inversionista en su momento cobraba más relevancia y entonces por eso la extracción de mucho, porque el inversionista era el que mandaba, ¿no? O sea, el que trae el dinero, trae el que es, pone el dinero manda, ¿no? Ese dicho. Y nos hemos dado cuenta que no, que si no, no hay equilibrio y no es sostenible. Y luego agregaría dos cosas adicionales en donde uno, estamos integrando la conciencia del medio ambiente como stakeholder también, y como quinto punto sería la sociedad, en donde también entonces empieza a meterse la importancia del ESG y de cómo pensar en pues, el environment, el social
y la parte económica, ¿no? Yo ahí sí agregaría que en la parte económica están pues, los clientes, están los inversionistas y estamos los colaboradores. Entonces yo lo veo como en un all stakeholder capitalism en donde hay 5 y tienes que ir priorizando, o sea, yo digo que la tarea del director es ir priorizando en qué momento uno tiene prioridad respecto del otro. Todos son igual de importantes, pero en ciertas etapas del negocio y ciertas etapas del mercado, tienes que priorizar uno versus el otro. ¿A cuál adolece más en qué momento? O sea, tu cliente está en llamas, o sea, al cliente hay que darle la prioridad. Oye, el inversionista está en llamas, al inversionista hay que darle la prioridad. O sea, no es como que cuál manda, sino en qué momento cuál tienes que resolver, ¿no? Entonces tienes que, como emprendedor y como empresa en sí, para mí tienes que ecualizar y entender que son etapas y que tienes que saber en qué momento cuál es prioritaria la otra y resolverle. O sea, si ese es un cuello de botella o si esa es una necesidad, atender esa necesidad. Cuando esa está resuelta, te vas a la siguiente. Puede ser de un cliente o puede ser de un colaborador. Para ¿Cómo ir lo ves tú? cerrando, no, me encanta y resueno muchísimo porque yo creo que justamente yo lo aterrizo mucho a mi tema, ¿no? Y quizás lo elevo a un lugar más hippie, partiendo de lo racional, ¿no? En el sentido de tenemos que ser mucho más conscientes en todas las esferas que conforman esta sociedad, y tú lo mencionaste acá, y hemos leído sobre conscious capitalism, sobre donut economy, sobre the feminine economy también. Y lo que me gusta ver es justamente que es también una integración de valores, ¿no? Y de energías, o sea, y de formas de actuar femenino, masculino, ¿no? O sea, yo como que también le sumo estas, que es muy interesante como ese trip, ¿no? Porque al final del día creo que es llegar al balance. Y es esto lo que dijiste, entender qué necesita quién, en qué momento y atender esa prioridad conforme lo necesita y no de pronto la balanza esté tan desbalanceada como lo está ahorita, ¿no? Oye, Itzia, para ir cerrando, me gustaría que nos dijeras un mensaje que a ti te gustaría escuchar, ¿no? Que alguien te hubiera dicho a ti misma en una etapa de emprender, ¿no? O sea, no importa si estás iniciando, si estás creciendo. Qué buen consejo, qué buen mantra, qué buen quote, qué buen chiste, qué cosa a ti te ha servido a decir, uff, me recuerdo eso y sigo caminando. Yo creo que lo que yo pienso es que en cualquier cosa es un trabajo contigo. O sea, es decir, que tienes que, o sea, para llegar a tu objetivo, a lo primero que tienes, o sea, tienes que empezar from the inside out. Y perdón por el sonido si se escucha mucho. Pero tienes que empezar from the inside out. Entonces, si tú te das cuenta que para llegar a lo siguiente, lo primero es que tú tienes que estar bien, tienes que ser muy autoobservador de dónde están tus propias limitaciones y cómo puedes tú trabajar para proveerle a los otros para llegar allá, ¿no? Entonces, no es tanto una frase, sino es como que alguien llegara y me dijera, o sea, managed, lead, o sea, lidera from the inside out. Es como que conócete bien, escúchate bien, entiende hacia dónde vas, manéjate a ti mismo, o sea, tus emociones, tus impulsos, tus faltas de conocimiento, tus conocimientos, y conócete bien porque así, con esa humildad, puedes llegar al objetivo, o sea, tienes prejuicios, hazte consciente de tus prejuicios. Entonces, manage, o sea, lead from the inside, o sea, yo diría lead with purpose from the inside out. Y a mí pues me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que trabajes con un propósito pues, para mí de bien mayor y en donde lo primero que tienes que liderar es primero a ti para poder liderar a los demás. Uf, me encanta, Echa. Muchas gracias por compartir, porque creo que sí, todo es un espejo. Y esta empatía también, ¿no? De entender.
y de dónde viene, ¿no? Y no saberte, también ser vulnerable, ¿no? Contigo mismo y esa compasión esa humildad de decir, pues sí, esto viene de esta carencia o viene de este pensamiento limitativo o viene de esta pues, inaptitud que tengo, ¿no? Y a partir de ahí saber tomar las decisiones correctamente. Así que, Itzia, muchísimas gracias por tu tiempo. Cierro diciendo, creo que crecer duele, ¿no? Y es un lugar rocoso muchas veces el emprender, pero de pronto te topas con avenidas pavimentadas alemanas, en donde ves que todo valió la pena. Así que hagamos que valga la pena. Esto fue Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. Muchísimas gracias, Itzia, por estar acá. A ti, Ana, muchas gracias por siempre ser tan sensible y preocupada por lo que estamos viviendo. Muchas gracias, nos encanta, es padrísimo amplificar y poder participar a que yo aprenda de las demás y también si mi experiencia sirve, que otras aprendan de mi experiencia.